La lesión medular es un proceso patológico de etiología variable que resulta de la alteración temporal o permanente de la función motora, sensitiva y autonómica por debajo de la lesión. Existen varias formas de clasificar la lesión medular. Según su causa, se puede clasificar en traumática y no traumática, de acuerdo con el mecanismo de lesión, en lesión por hiperflexión, por flexión con rotación, por hiperextensión y por compresión. Según su nivel, en lesión cervical, dorsal y lumbosacra, y de acuerdo con la extensión, en lesión completa e incompleta. La lesión primaria es el daño inicial, generalmente mecánico, que puede incluir fuerzas de tracción y compresión. Afecta tanto al sistema nervioso central como periférico, simultáneamente a la disrupción de los axones y a la lesión de las neuronas se presenta un daño a nivel vascular de la médula. Esto provoca microhemorragias en la materia gris que se extienden radial y axialmente en las horas sucesivas. A los pocos minutos del daño inicial, la médula presenta una inflamación que ocupa todo el canal medular. Cuando este edema medular sobrepasa la presión capilar venosa, aparece una isquemia secundaria. La autorregulación del flujo sanguíneo se detiene y el shock neurogénico lleva a una hipotensión sistémica que incrementa la isquemia. Esta isquemia activa una serie de eventos fisiopatológicos de daño secundario constituidos por una cascada bioquímica que favorece la liberación de sustancias tóxicas de las membranas neuronales dañadas y el cambio del equilibrio hidroelectrolítico que agrava el daño inicial mecánico, lesionando a las neuronas vecinas. Tras la lesión, la hipoperfusión que se inició en la sustancia gris se extiende a la sustancia blanca que la rodea. Esta hipoperfusión disminuye o bloquea totalmente la propagación de potenciales de axón, favoreciendo el shock medular. La liberación de sustancias tóxicas, específicamente del glutamato, se incrementa, sobreexcitando a las células neuronales periféricas, que permiten la entrada de grandes cantidades de iones de calcio, lo cual desencadena la liberación de más radicales libres, provocando la muerte de las células previamente sanas. Esto no solo afecta a las neuronas, sino también a las células productoras de mielina, lo cual explica por qué los axones no dañados también se encuentran desmineralizados y por lo tanto incapaces de transmitir impulsos o señales tras la lesión medular. El shock medular es un estado fisiológico transitorio, en el cual desaparece la función refleja de la médula por debajo de la lesión con la pérdida asociada de las funciones sensitivo-motoras, incluyendo la pérdida del tono rectal. Aparece una parálisis flácida que incluye la hiporreflexia vesical e intestinal. Toda esta sintomatología puede durar de unas horas a unos días hasta que la actividad refleja por debajo de la lesión vuelva a funcionar. Para diagnosticar los síndromes clínicos de la lesión medular y para diferenciar uno de otro, es importante conocer la disposición anatómica de la médula espinal, ya que el cuadro clínico se explica por la organización y la neurofisiología de la propia médula. El síndrome del cordón anterior produce una pérdida variable de la función motora y sensibilidad al dolor y a la temperatura, conservando la propiocepción. El síndrome centromedular, casi exclusivo de la región cervical, al ser una lesión incompleta, conserva la función sensitiva de los segmentos sacros. Su característica principal es que presenta una mayor debilidad en los miembros superiores que en los inferiores. El síndrome de hemisección medular
es una lesión que produce relativamente una mayor afectación ipsilateral de la función propioceptiva y motora, además de la pérdida contralateral de la sensibilidad al dolor y a la temperatura. El síndrome del cordón posterior afecta a los cordones de la parte posterior de la médula, los cuales conducen la sensibilidad profunda. Se encuentra alterado el equilibrio, la marcha y la coordinación de los movimientos por debajo de la lesión. El síndrome del cono medular es una lesión de los segmentos sacros y de las raíces lumbares dentro del canal medular. Usualmente se traduce en vejiga, intestinos y miembros inferiores arefléxicos. Ocasionalmente, los segmentos sacros pueden conservar la función refleja, como el reflejo bulbocavernoso. Los síndromes no clasificables y esbozo. Es posible encontrar cuadros incompletos o cuadros que parecen completos, pero presentan una preservación sacra. Aunque no existen dos lesiones iguales, de forma general se pueden establecer las capacidades funcionales de las personas con lesión medular de acuerdo a su nivel de lesión. El nivel neurológico es el segmento de la médula más caudal con función sensitiva y motora conservada bilateralmente. En las tetraplegias de C1 o C3, las personas con esta lesión tienen afectación de la musculatura de las cuatro extremidades y del tronco. Requieren de ventilación mecánica asistida a largo plazo, son dependientes en sus actividades de la vida diaria, aunque pueden beber con asistencia y desplazarse en sillas de ruedas eléctricas con adaptaciones especiales. En la tetraplegia C4, las personas con esta lesión preservan ciertos movimientos de los músculos de la cabeza y del cuello, teniendo la posibilidad de elevar los hombros. Durante la etapa aguda, es común que requieran ventilación mecánica asistida, aunque pueden lograr posteriormente la independencia respiratoria. Al igual que el nivel anterior, pueden ingerir líquidos con asistencia y son capaces de desplazarse en sillas de ruedas eléctricas con adaptaciones especiales. Las personas con lesión a nivel de C5, además de las funciones descritas, conservan la capacidad de flexionar el codo. Por el nivel de lesión conservan la capacidad respiratoria de forma autónoma e incluso pueden ayudar a expulsar secreciones traqueobronquiales, aunque en la etapa aguda, dependiendo de su situación basal, pudieran necesitar asistencia respiratoria. Con adaptaciones y asistencia de una tercera persona, pueden usar un tenedor, pueden colaborar en el aseo, siempre y cuando cuenten con los productos de apoyo adecuados, y también pueden colaborar en el vestido de los miembros superiores. Se pueden desplazar en sillas de ruedas eléctricas con control manual. En las tetraplegias C6, además de las capacidades descritas en los niveles anteriores, conservan la función de los extensores de muñeca. Esta función les permite agarrar y soltar ciertos objetos mediante la prensión pasiva con extensión activa de la muñeca. Conservan la autonomía respiratoria y ayudan en la expulsión de secreciones traqueobronquiales. Son parcialmente dependientes en sus actividades de la vida diaria. Pueden colaborar en la alimentación, en el aseo e incluso en el vestido, aunque esta situación no resulta ser la más común debido al tiempo y al desgaste físico que estas actividades requieren. Con este nivel de lesión pueden desplazarse en trayectos cortos y planos utilizando una silla de ruedas manual, pero con un alto coste enérgico, por lo que no es una alternativa muy funcional y continúan siendo dependientes de la silla de ruedas eléctricas para sus desplazamientos largos. En las tetraplegias C7, C8, se conservan todas las capacidades descritas en los niveles anteriores y tienen conservada la capacidad de extender el codo. Esto les permite realizar pulsiones y con ello la asistencia en transferencias. Presentan mayor movilidad y mayores habilidades de autocuidado, conservan la función de los flexores de los dedos. Esto mejora su habilidad de prensión,
favoreciendo la independencia funcional en actividades de cuidado y movilidad, pudiendo colaborar en el cuidado de esfínteres si se le prepara todo el material y colaborar en las transferencias. Son capaces de autopulsar una silla de ruedas manual en terrenos planos y en ocasiones en largas distancias, pero continúan presentando dificultades en superficies irregulares y rampas. En las paraplegias T1, T9 preservan la inervación y la función de todos los músculos de las extremidades superiores. Pueden alcanzar la independencia funcional no solo en las actividades de autocuidado y movilidad, sino también en ciertas actividades domésticas. Con un entrenamiento intensivo pueden llevar una silla de ruedas manual por un terreno irregular, pendientes y rampas. A partir de la lesión T6, los pacientes presentan un mayor control de tronco, lo cual les permite realizar elevación de la parte anterior de la silla, que les permite subir aceras y otras irregularidades en el terreno. Además, con un entrenamiento adecuado, pueden realizar transferencias del suelo a la silla. Las personas con lesiones entre T2 y T9 pueden lograr la bipedestación con bitutores en paralelas o con apoyo de un andador o muletas. En las paraplegias T10 a L1, los pacientes con esta lesión son independientes en todas sus actividades de la vida diaria, sus cuidados de esfínteres y transferencias. Este grupo de pacientes es capaz de realizar la bipedestación independiente y la marcha terapéutica asistida. Desafortunadamente, para todas estas actividades el gasto enérgico es excesivo y el desgaste articular de los miembros superiores es importante. Los pacientes continúan siendo dependientes de la silla de ruedas para sus desplazamientos largos. En las paraplegias de L2 a S5, las personas con lesiones lumbares o sacras tienen independencia funcional en todas sus actividades de autocuidado, movilidad, actividades domésticas. Según el nivel de lesión, pueden lograr marcha funcional con o sin productos de apoyo. Pueden realizar la marcha con dispositivos, aunque posiblemente necesiten silla de ruedas para sus desplazamientos largos. Los pacientes con lesiones a nivel de L3 a S1 pueden realizar marcha funcional, aunque dependiendo de sus características físicas, pueden necesitar la silla de ruedas para sus desplazamientos más largos. Los efectos en el cuerpo tras una lesión medular dependerán del nivel de lesión. En su función motora, el principal es la plegia o la parálisis de la musculatura voluntaria. La espasticidad es un desorden caracterizado por un incremento de los reflejos tónicos de estiramiento, con un aumento de los reflejos osteotendinosos como resultado de la hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento. Aunque la espasticidad no siempre es un síntoma negativo, dependiendo de la intensidad puede ser útil para la bipedestación y transferencias aportando tono muscular. En la función sensitiva se presenta alteración o pérdida de la sensación al tacto, sensibilidad al dolor, la capacidad para distinguir cambios de temperatura, alteración o pérdida de la propiocepción. En la función autónoma encontramos alteración de la función vesical e intestinal. En la vejiga neurógena, los riñones no se afectan directamente con la lesión medular, pero sí pueden dañarse por las alteraciones que sufre la vejiga debido a la lesión neurológica. La vejiga puede comportarse de distintas formas, manifestándose por un vaciamiento repentino, un vaciamiento incompleto o una retención urinaria. En el intestino neurógeno, tras la lesión medular, la función intestinal cambia. El sistema nervioso no puede controlar las funciones del movimiento intestinal y esto interfiere en las sensaciones a nivel del recto y altera el control del esfínter anal.
En cuanto a la alteración de la función sexual, hay que mencionar que cada persona, lesionada o no, disfruta la actividad sexual de forma diferente, pero la inervación de los genitales está dada por los segmentos toracolumbares y sacros de la médula. Tras la lesión medular, el reflejo genital puede verse afectado. En el hombre puede manifestarse en disfunción eréctil, disfunción eyaculatoria o alteración de la percepción orgásmica genital. En la mujer, el principal problema puede ser la percepción orgásmica genital y lubricación. Por lo general, las mujeres mantienen la fertilidad tras la lesión. En el caso de los hombres, sí puede verse afectado por la disfunción eyaculatoria. La termorregulación requiere de un adecuado funcionamiento del sistema nervioso autónomo y somático. Por un lado, el sistema simpático ayuda a regular la temperatura mediante la regulación del tono vascular y periférico y el control de la sudoración. Al tener una lesión medular se interrumpe la comunicación entre el hipotálamo y la médula, alterando esta función. La respiración y el reflejo de la tos necesitan la coordinación del diafragma, de los músculos intercostales, de los músculos accesorios de la respiración y de la musculatura abdominal. Una lesión por encima de T12 interrumpe la inervación de alguno o de todos estos músculos. De acuerdo al nivel de lesión, la alteración de la función respiratoria puede variar desde la dificultad para el manejo de secreciones hasta la incapacidad para respirar. En la mayoría de los casos, la capacidad de toser se ve limitada debido a la pérdida de la musculatura a nivel intercostal y abdominal. La pérdida de estabilidad lleva a un aumento en la acumulación de secreciones, aumentando el riesgo de infecciones en las vías respiratorias. En las alteraciones cardiovasculares, la hipotensión arterial en las personas con tetraplegias o paraplegias altas se explica por la respuesta simpática alterada que se traduce en la falta de vasoconstricción compensatoria a nivel del lecho vascular en el sistema musculoesquelético. Lo anterior asociado a estasis venosa en miembros inferiores y a la disminución de la actividad muscular que reduce el retorno venoso. En las arritmias cardíacas, como el sistema nervioso autónomo es el responsable de regular la electrofisiología cardíaca, la disfunción autonómica puede llevar a arritmias ventriculares. Una complicación grave en la fase aguda de las lesiones cervicales es la bradicardia refleja, que suele desencadenarse con estímulos traqueales como la aspiración de secreciones y la hipoxia. La disreflexia autónoma es una respuesta exagerada del sistema nervioso vegetativo ante un estímulo nocivo por debajo del nivel de lesión. Cursa como un reflejo simpático exagerado presentando vasoconstricción por debajo del nivel de lesión acompañado de vasodilatación por encima del nivel de lesión. Que esto justifica un cuadro clínico que puede manifestarse como cefalea pulsátil, sudoración por encima del nivel de lesión, congestión nasal, bradicardia, ruborización, visión borrosa, opresión en el pecho o dificultad para respirar. Múltiples estímulos pueden desencadenar una crisis vegetativa. Estímulos dolorosos, esfuerzos físicos intensos, retención de heces fecales, estímulos rectales como el tacto rectal en la evaluación, o cualquier situación que cause incomodidad. Estos signos y síntomas pueden ser mínimos a pesar de la hipertensión arterial significativa, por lo cual se considera una situación de emergencia. Las úlceras por presión o escaras son un sector de necrosis o compromiso tisular secundaria a una isquemia por presión de un área de prominencia ósea. Las infecciones de las vías urinarias son de las complicaciones más frecuentes que presentan las personas con lesión medular. Estas se ven favorecidas por ectasia urinaria, litiasis, residuos vesical o cateterismo. Las hemorroides, en la mayoría de los casos, se presentan como en el resto de la población, secundarias al estreñimiento. La trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar
es la presencia de un trombo dentro del vaso venoso profundo. El embolismo tiene lugar cuando se libera al torrente sanguíneo y llega al lecho vascular pulmonar, produciendo cambios bruscos respiratorios y hemodinámicos, insuficiencia respiratoria e infección de las vías respiratorias. La debilidad muscular favorece la fatiga que puede llevar al fallo respiratorio. Esta debilidad, junto a la incapacidad para toser, favorece la acumulación de secreciones, incrementando el riesgo de neumonía e insuficiencia respiratoria. En cuanto a la osteoporosis y las fracturas, la pérdida de la densidad mineral ósea se presenta rápidamente tras la lesión medular. La osteoporosis por sí sola es una condición subclínica, por lo que no existe sintomatología específica. Sin embargo, se asocia a fracturas de baja energía por debajo del nivel de lesión, por lo que en muchos casos el diagnóstico se hace posterior a la primera fractura. Esta pérdida se observa con mayor frecuencia en pelvis y miembros inferiores. El dolor es una de las complicaciones más frecuentes y difíciles de tratar en el lesionado medular. El dolor puede ser provocado o incrementado por infecciones, distensión vesical o abdominal, espasticidad, sobreesfuerzo o reposo excesivo, estrés. La clasificación internacional del dolor en lesiones de la médula espinal consiste en clasificar el dolor en nociceptivo y neuropático. Si es de tipo nociceptivo, se evalúa si es de origen muscular esquelético, visceral u otros, y si es de origen neuropático, se evalúa si se localiza en el nivel de la lesión o por debajo.